Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estamos acá en el segundo episodio de Meditación del Año. Estoy súper contenta de estar grabando esto. Primero porque me pone contenta tener un nuevo espacio, hacer cosas nuevas, encontrarle como nuevas vetas a la astrología o este espacio de camino espiritual, porque en realidad esto no tiene por ahí tanto que ver puntualmente con la astrología. Aunque para mí sí, porque bueno, la astrología es como el centro de mi vida espiritual, a partir de ahí parten un montón de cosas. De hecho, esto es parte de un podcast de astrología, pero también estoy contenta porque lo estoy haciendo. Eso ya me parece un montón, porque bueno, como yo siempre les digo, la disciplina, el hacer, el no abandonar, el estar ahí, el alimentar las cosas, es clave porque cuando yo pensé esto, estaba de vacaciones, por ende, estaba muy tirada, muy relajada, muy fresca, muy diciendo sí, quiero hacer esto, tengo ganas de esto, aquello, lo otro, y después cuando ya estás acá, cuando ya pasaron las vacaciones, cuando ya llegaste, lavaste toda tu ropa, deshiciste tu valija, ordenaste todo y volviste a la rutina, cuesta un montón. Por eso, básicamente se los digo por eso, porque cuesta un montón y porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque a veces a mí me escriben y lo que yo leo, interpreto y a veces lo que me dicen claramente es como, bueno, pero porque vos tenés un montón de herramientas, porque vos sos astróloga, porque vos desde tu experiencia, y yo les agradezco porque sé que me están queriendo decir algo lindo, pero esto yo se los cuento porque soy tan humana como ustedes y me pasan las mismas cosas. De hecho, este espacio también en cierto punto lo hago para alimentar más mi meditación y mi compromiso con este espacio que me hace súper bien. Y por más que yo medite todos los días, o no a veces todos los días, pero no quiere decir que vaya por la vida flotando súper liviana. No, al contrario, porque creo que las personas que tratamos de hacer o hacemos un trabajo de conciencia, estamos todo el tiempo observando algo más. Entonces, yo creo que a mayor estado de conciencia, a veces tenemos más exigencia todavía. ¿Por qué? Porque entendés, porque ves. Y una vez que ves, no podés mirar para otro lado, porque la información está, se presentó. Entonces, esto yo también lo hago para alimentar ese propio espacio mío que a veces dice, bueno, lo hago mañana, bueno, duermo un poquito más, bueno, no sé qué. Y no es lo que queremos. Así que los invito a que hagan lo mismo, a que den ese esfuercito, a que miren un poquito menos el teléfono, a que no se miren 3 capítulos de la serie, miren uno y fíjense qué pueden hacer en la otra hora y media que les queda, que los nutra un poco más. No digo que la serie no te nutre, no digo que el ocio no te nutre, no para nada, pero yo creo que cuando ya estamos scrolleando una hora, mirando la vida del otro o mirando 1.000 millones de recetas que después no hacemos, o no sé, cualquier cosa que hacemos en el tiempo, este tiempo nuevo de pura tecnología, de perderse en las pantallas, de perderse en el contenido. Es re loco, lo veo cada vez más, que hay gente que dice, me senté a ver una película y no la vi. Estuve una hora mirando títulos, mirando trailers y me cansé. Entonces es como que el tiempo de la película se te fue buscando. Con el celular pasa lo mismo. Guardamos un montón de recetas, guardamos un montón de cosas. Bueno, por ahí, en vez de hoy buscarte una receta online, hace una de todas las que guardaste. ¿No? Como cambiar el chip, uno moverse. Porque estamos, como ya sabemos, en una era súper tecnológica, en una era donde todo lo que es contenido, sea del tipo que sea, nos consume y cada vez más. La IA ya está acá hace rato, pero se vino con todo este último año. Entonces es donde más nosotros tenemos que recordar que estamos viviendo una experiencia terrenal, que somos humanos. Esto lo estoy diciendo mucho y lo van a escuchar mucho porque sobre todo ahora hay un estelium en Acuario. Está como, no sé, como todo raro. Estamos como flotando en ideas locas. Es como que por momentos nos olvidamos de que somos humanos y de que tenemos algo que no tiene ninguna guía, ningún robot ni nada. Tenemos materia, somos materia, tenemos conciencia, tenemos mente, tenemos alma. Entonces tenemos muchas cosas a favor, pero nos están metiendo tanto la tecnología por la cabeza que llegamos a creer que con eso no alcanza. Y sí alcanza. Entonces, hilando ya con el tema de hoy, quiero hablar de la gratitud.
El pensar que no alcanza está muy relacionado con la gratitud, porque es observar lo que me falta y no lo que tengo. Y generalmente cuando observo lo que me falta y no lo que tengo, que aparecen más cosas que me faltan y no positivismo, alegría o una buena sensación por lo que sí tengo. Así que hoy vamos a charlar un poquito de la gratitud, gracias a las personas que aportaron su idea, su pensamiento en la cajita de preguntas que dije en historias. Vayan a seguirme en Instagram, tienen abajo los links, porque ahí voy a estar abriendo las cajitas para que armemos un poco este espacio entre todos y que ustedes me cuenten sus experiencias, sus ideas y cómo ven los distintos temas de la semana, en este caso la gratitud, que diría que no es lo mismo que dar las gracias. Y acá quiero aprovechar y citar uno de los comentarios que me dejaron en la cajita. Una chica me dice: siempre trato de decir gracias cada vez que me dan algo, que obtengo algo, que me regalan algo. Y yo me quedé pensando y digo, qué loco, porque cuando somos chicos, ¿de qué manera entendemos la gratitud o el agradecimiento? Diciendo gracias. Esto no es para juzgar ni las crianzas, ni los padres, ni nada. Creo que todos entendemos que en el mejor de los casos, quizás yo soy muy luna en Sagitario, ascendente Piscis, pero yo creo que todos hacemos lo mejor que podemos, siempre, pero a veces lo que no tenemos son herramientas. Por ende, tampoco tenemos por ahí un trabajo de conciencia que nos lleve a actuar de una buena manera. Pero no creo que en la, vamos a decir el 95%, porque debe haber un 5% de gente que aún siendo consciente de lo que está haciendo y de que está haciendo un mal, elige hacerlo. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría de las personas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. Entonces, está bueno entender que si desde chicos no nos enseñaron, es porque probablemente nuestros padres ni siquiera sabían cómo ser agradecidos, cómo sentirse agradecidos, porque ellos nos enseñaron lo que ellos consideraban mejor. Y yo estoy segura que cualquier padre, más o menos, que haya considerado que ser agradecido o que tener una gratitud ante la vida, una posición de gracias ante la vida haya sido buena, no va a dejar de enseñárselo al hijo. Creo que es de las primeras cosas en la lista, porque es casi como un valor que te encamina completamente de otra manera ante cualquier evento que la vida te traiga. Entonces, si ustedes no recibieron esa enseñanza, no, no, no tiene que ser el primer pensamiento el decir, sí, bueno, pero yo no lo aprendí, pero no me enseñaron, pero en mi casa no era así, porque es muy probable que no te lo hayan enseñado, porque las personas que estamos alrededor de los 20 largos y más de 30 y más de 40 ni hablar, no había una idea de la conciencia y de la espiritualidad. De hecho, si alguien trataba de desarrollar una idea un poquito fuera de la caja, era como que estabas loco, tenías un problema y se diagnosticaba. Entonces, no había posibilidad de pensar en un estado de conciencia mayor. Y ni hablar de que, bueno, después cada familia tenía sus preocupaciones y sus cosas y que a veces no hay tiempo, ni espacio, ni lugar en la cabeza para trabajarse. Pero bueno, es un poco de lo que quiero hablar hoy, porque yo considero que sí hay y que si no lo hay que hacérselo. ¿Por qué? Porque de nuestra manera de pensar va a partir toda nuestra vida. Como nosotros pensemos, la primera palabra, pensá en una situación que te molesta. Hagamos un pequeño ejercicio así rápido. Yo también lo voy a hacer. Pensemos en una situación que nos molesta. O en una persona que, oh, esa persona que cuando la ves, qué difícil, qué mal que me pone. Bueno, la primera palabra que se te viene, seguro que negativa. Entonces, con esa palabra vos hilás frases, armás pensamientos en tu cabeza, que muchas veces uno no los dice porque no los puede ni decir, porque a veces uno piensa cosas feas, oscuras, no encuentra el espacio o hasta siente que no lo van a entender. Entonces uno se hace la cabeza, se hace la cabeza. Hasta que un día se da la conversación, sea con esa persona, sea con otra, sea con quien sea alguien a quien le puedas contar esta historia que te está pasando. Entonces, ¿qué haces? Contás esa versión que hilaste en tu cabeza.
Entonces, eso que ya le diste un poquito de energía, se hizo más grande todavía cuando hilaste pensamientos, te enroscaste, te hiciste la cabeza y se termina de materializar cuando lo decís, cuando lo sacás para afuera. Y eso se impregna en tu universo, en tu vida, en tu energía. Y por ahí el otro, esa otra parte, sea lo que vos decís y sea lo peor que sea, no importa. Esa otra parte no le llegó nada. El hacerse problema por una persona o por una situación en la propia cabeza es como una dosis de veneno que uno se toma. Es un veneno para uno mismo. No va a haber un cambio en el otro por más que vos estés, hoy no, esta piba que me cae mal y que me hizo esto, esta compañera de laburo que no trabaja y que no sé qué, uy, mi papá, porque el otro día me... No, esa no va a ser la manera en que la otra persona cambie. ¿Y sabes cuál es tu actitud para que la otra persona cambie? Ninguna. Lamento decir, y yo creo que esto también lo saben, porque no estoy diciendo algo que sea una ciencia. El tema es que muchas veces creemos que por ahí poniéndole toda la energía y toda la bronca y todo nuestro tiempo, todo nuestro espacio, nuestras palabras, todo a una situación, a una persona, a un vínculo, lo que sea, eso va a cambiar. Y en realidad de la única manera que va a cambiar es de si nosotros actuamos de otra manera. Y para actuar de otra manera tenemos que hacer ese proceso que hicimos, pero enfocado en otro lado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? ¿Qué depende de mí? ¿Qué parte es mía? Y cuando llega un punto que decís, ok, hasta acá yo, este es mi terreno, bueno, el resto es de la otra persona. Pero ya con yo cambiar mi actitud, va a cambiar esa situación, ese vínculo, esa emoción que tengo, y van a cambiar un montón de otras cosas en tu vida porque lo que cambiaste sos vos, que eso es lo único que podés cambiar. Esto es re difícil de entender porque uno tiene la ilusión de que a veces las cosas sean como uno quiera. Entonces acá voy con el primer punto que anoté, son 3 puntos para no hacerlo tan largo, el primer punto que anoté para entender un poquito más, acercarnos un poquito más a la gratitud. Y es observar nuestra propia historia. Entonces, volviendo a lo que les decía de nuestros padres, si no me lo enseñaron, yo lo puedo aprender. Porque también lo que me enseñan cuando soy chico, llega un momento que ya está, me tengo que hacer cargo de mi propia historia, de mi propio relato y de mi propia historia en el sentido de mi propia historia de hoy en adelante, porque nuestros padres son un puente que nos trae a la vida, que, ok, sí, nos enseñan, nos dan un montón de cosas, pero después la vida es nuestra. Entonces no podemos estar toda la vida diciendo, bueno, pero a mí no me lo enseñaron, no me lo explicaron, pero cuando yo era chico, y con esto no estoy minimizando ni traumas, ni situaciones dolorosas, ni pesadas, no, para nada, para nada. Simplemente quiero invitarlos a no poner la energía en el afuera porque, como les digo, no va a cambiar. Los que tienen que cambiar son ustedes. Por ende, lo primero que tiene que cambiar es nuestro pensamiento. ¿Y por qué les digo también observar nuestra propia historia? Porque muchas veces no podemos ser agradecidos porque nos comparamos. La comparación es una cosa terrible, oscura, del mal. ¿Por qué? Porque siempre voy a observar la vida con mis ojos, con mi propia historia. Entonces, si yo quiero, ejemplo banal, un auto y lo tiene mi vecina, yo digo, uy, qué bronca, ¿qué habrá hecho? ¿Por qué tiene ese auto? El auto, y todo está dirigido en el auto. ¿Por qué? Porque yo, desde mi historia, desde mis deseos, desde lo que estoy viviendo en este momento, como sea, lo que quiero es el auto. Entonces solo miro el auto. Y estoy con toda mi historia en mi mochila, en mi espalda, en mi cabeza. Y la vecina por ahí, que está enfrente, lo que quiere es el marco de mi ventana. Y mira el marco de mi ventana y mira el marco de mi ventana porque ella está mirando desde su historia. Y seguramente yo, desde mi historia, deseando su auto y ella desde su historia, deseando el marco de mi ventana, nos estamos haciendo una peli que está basada en nuestro relato. Porque cada vida, desde el minuto uno, y acá sí puedo hilar un poquito de astrología, la carta natal es la foto del cielo del momento exacto en el que nosotros nacimos. Pero así como el cielo hace tic y saca una foto, la carta se sigue moviendo y se va a mover para siempre. Y desde ese primer minuto de vida, nosotros ya cargamos historia desde la panza. Imagínense cuando ya pasamos para este lado.
un montón de historia. Y todo eso va formando nuestro patrón de pensamiento, nuestras actitudes. Por eso también es tan difícil cambiar la cabeza, porque la primera parte, ni siquiera cuando estamos acá viviendo, respirando este aire, ya tenemos historia en nuestra cabeza, en nuestro ADN, en nuestra inconsciencia. Entonces, todo lo que nosotros veamos va a ser a través de nuestros ojos. Entonces, si yo me quiero comparar con alguien, tiene que ser conmigo mismo. Y hasta incluso no quiero ni decir comparar, me gustaría decir, me observo en el pasado y me imagino cómo quiero estar en el futuro, pero entendiendo que lo que tengo que modificar es lo que estoy haciendo ahora y no mirar más al otro. Y esta es una invitación que les vengo haciendo hace un montón. Basta de tanta red social. La red social es terrible, ¿por qué? Porque todos sabemos que la gente va a mostrar en las redes sociales lo que queremos que se vea, lo bueno, lo lindo, cuando salí bien. Poca gente te va a mostrar cuando está mal. Y si te están mostrando que está mal es por algún motivo mayor, que no importa, porque nuevamente estamos hablando de nosotros. Entonces, no miremos más la vida del otro porque lo único que estamos haciendo es idealizar y nunca vamos a saber el 100% de lo que sucede en esa vida, así como nadie nunca va a saber el 100% de lo que sucede en la nuestra. Por ende, si yo estoy en una situación donde me siento menos que el otro o más que el otro, es porque me estoy comparando con el otro y me equivoco. Y además estoy hablando de una situación momentánea, porque lo que me está pasando hoy, porque lo que quiero hoy, por cómo me siento hoy, es hoy. Ayer fue otra cosa, mañana será otra, porque la vida todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo nuestra historia está mutando, está cambiando. Entonces es una ilusión. Todo la comparación hace ilusiones, ilusiones, ilusiones. Esas ilusiones se nos hacen historias que se impregnan después en nuestra vida. Así que, ojo, hay que estar muy filosos, hay que estar muy ninjas. Por eso es tan difícil. Y va a haber días en que vamos a estar cancherísimos y que nos va a salir bien y que lo vamos a hacer de taco y vamos a decir, sí, yo soy súper agradecida porque no me comparo, porque no me importa. Y hay otro día que vamos a estar tirados en el piso que no sabemos cómo hacer. Así que ¿qué hago en ese momento? Observo mi propia historia y veo cómo avancé en el ejercicio, cómo avancé en mi posición de gratitud, cómo avancé en esta posición de compararme y de todo el tiempo tratar de ser o ver o parecerme al otro porque creo que de esa manera voy a llegar a algo. No, es una pérdida de tiempo. Ay, por Dios, si nos diéramos cuenta la cantidad de tiempo que perdemos, y nuevamente se los digo y me lo digo porque me pasa también. Vamos al punto 2. Hacernos cargo de nuestros actos. Esto va en ascenso. Yo anoté 3 puntos que considero que uno va a ir ayudando al otro. Observamos nuestra propia historia. Dejamos de mirar la vida del otro. Apagamos un poco el teléfono. Nos sentamos a mirar la nada. Nos damos cuenta la cantidad de tiempo que tenemos, pero que estábamos regalando. ¿Y qué pasa cuando dejo de mirar al otro y cuando me pongo estricto y digo, no voy a mirar a más nadie, me voy a mirar a mí? Empieza una temporada difícil que es la de hacerme cargo de mis propios actos. Está buenísimo, sí, pero después de un rato, porque al principio cuesta. ¿Por qué? Porque si yo estoy observando la vida del otro, me estoy poniendo excusas para decir, bueno, pero el otro pudo porque mira, porque me estoy imaginando cómo lo hizo, cómo lo logró, cómo llegó. Si yo dejo de mirar al otro y me pongo a buscar, a ver, a hacer lo que yo quiero, me voy a dar cuenta de todo lo que tengo que hacer, de todo lo que me falta, de todo lo que ya hice también, ¿eh? Ojo. Pero bueno, yo hilando con que perdimos mucho tiempo mirando otras vidas. Me hago cargo de mis propios actos. Digo, ok, a ver, quiero el auto. Perfecto. ¿Quiero el auto o necesito el auto? ¿Para qué es el auto? Vamos a usar de ejemplo el auto. ¿Lo quiero, lo necesito? ¿Es un capricho? ¿Por qué estoy tan cruzada con ese auto? ¿Por qué ese auto y por qué no otro, no? También, porque si necesito trasladarme, si necesito moverme, si necesito por mi bien, por el laburo, por mis hijos, dejar de estar tomándome 3 horas de transporte público, ese auto me encanta, pero por ahí hay otro que cuesta un poquito menos y también me lleva y me trae, y a ese apunto en una segunda instancia.
Ojo, porque también a veces cuando uno observa y cree que es fácil, quiere cosas gigantes, pero cuando uno se pone a hacer, dice, ah, bueno, no, para por ahí pequeños pasos, porque no era tan fácil, no era tan fácil. Y también empiezo a observar y a decir, ok, estoy juntando la plata para el auto, ponele que lo necesito. Ah, mira, esta semana me tomé 3 cafecitos, me compré estas 3 remeritas que todavía no me puse ninguna, compré este cursito acá que tampoco no vi ni un episodio. eh, esto se los digo directo a mis consultantes. Ah, sí, pedí la carta, me llegó hace 10 días. No, ni la leí. Y es como, ah, bueno. Ojo, porque a veces creemos que no tenemos, pero en realidad lo estamos depositando en otro lado, lo que creemos que no tenemos. Sea tiempo, sea dinero, sea lo que sea, porque el dinero es energía también. Difícil de entender, lo sé. Esto es un segundo episodio, ya iremos avanzando. Y también empiezo a observar todo lo que me falta, ¿no? Y digo, ah, bueno, es un objetivo re grande, capaz no es tan fácil como yo creía. Y empiezo a moverme y a decir, bueno, esto hice acá, esto hice allá, ahora voy a cambiar esto. Y tener la valentía con uno mismo de decirse, che, estás haciendo cualquiera. Así no vas a tener el auto, pero ni en 5 años. Es difícil. Es difícil porque es uno apropiarse de su vida, uno ser adulto y maternarse uno o paternarse uno a uno mismo y hacerse cargo de que ya soy grande, de que nadie me va a venir a salvar, de que, como les decía anteriormente, mi vida depende de mí, de que mis padres, como pudieron, bien o mal, más o menos, lindo, buenísimo, genial o no, ya cumplieron su parte. Entonces, ay, me tengo que hacer cargo, me tengo que ocupar, ay, qué difícil. Bueno. Y eso, al principio, nuevamente, es un ejercicio de valentía, porque uno se tiene que poner con uno se tiene que poner tipo la carta de la justicia. Uno se tiene que sentar con uno mismo, mirarse a los ojos y tener ahí la espada firme, como diciendo, ante la primer pavada que quieras decir, corte de la espada. Te corto en seco porque no te puedo dejar avanzar más, porque si te dejo avanzar, te perjudico. Entonces uno tiene que empezar a tener como estas conversaciones con uno mismo, como si uno fuese un amigo, un hermano, alguien que decís, bueno, yo te voy a ayudar, pero en regla, porque si no, no te estoy ayudando, tengo que ser así, me tengo que ocupar de que sea así para poder ayudarte. Y después de eso, viene algo genial, que es ser más compasivos con uno mismo. Uno va a empezar siendo más compasivo con uno mismo porque va a decir, bueno, está bien, pero mirá, me costó, uy, y uno se empieza como a abrazar un poquito más, que está bueno, porque a veces uno es muy estricto, ojo con pasarse, y uno va a ser más compasivo con el otro, porque va a decir, che, al final no era como yo pensaba, no era tan fácil, no, me parece que hablé de más, me parece que juzgué, me parece que me creí una que no, que nada que ver y que era yo mirando un poco desde la bronca y, y no, la verdad que esto no está bueno. Y me parece genial, esa parte me parece genial, pero bueno, es difícil. Hacerse cargo de nuestros propios actos es difícil. Pero una vez que empezamos, como todo ejercicio, y empezamos a ver los resultados, al principio duro, pero cuando empezamos a ver los resultados, decimos, uy, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ahora me dedico más a mí, qué bueno que no estoy mirando tanto el teléfono, qué bueno que no estoy mirando tanto la vida de Pepa, la vecina, no estoy mirando tanto su auto, porque ahora estoy enfocado en otra cosa y porque van a ver que, siguiendo este ejemplo, el auto va a quedar a un costado porque va a ser un objetivo enorme, grande, y en el medio van a surgir un montón de situaciones a partir de la transformación que ustedes están haciendo y quizás no quieran el auto, capaz se den cuenta que ese auto estaba representando otra cosa, por eso les digo que está bueno. Al principio es un bajón porque uno dice, ay no quiero ver esto de mí, no quiero aceptar que soy así, qué difícil verme en esta actitud, tipo, como un buen trabajo de terapia. Todos los que fuimos a terapia, a veces la psicóloga, vos estás ahí
hablando, 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 y la psicóloga te frena y te dice cosas que vos decís, "Oh, te querés ir, te enojás, no querés escuchar, pero es la única manera". Y ahí es donde también se ve el verdadero deseo. Por eso la primera pregunta que les hago es, ¿para qué quiero el auto? ¿Lo necesito? ¿Es un capricho? ¿Es una cosa que empieza y termina? ¿Para qué? ¿Qué significa? Porque todo lo que estoy buscando significa algo más que lo que estoy buscando, tiene un significado más. Pero me tengo que sentar conmigo mismo y hacerme cargo de mí y conversar conmigo y, no sé, anotar lo que le sirva, grabarse a uno mismo y decir, bueno, no sé, capaz no, tengo un montón de cosas que hacer antes que pensar en el auto. Y está bueno. Y acá pasamos al tercer punto. Abrazar la enseñanza que la vida nos trae. Y para ser literal, entre paréntesis puse, salir de la posición de víctima. Cuando yo estoy enfocada en el auto y empiezo a trabajar en mí y me doy cuenta que por ahí no era tanto el auto lo que quería, sino que por ahí era, no sé, dar una imagen. Y empiezo a pensar en por qué quiero dar una imagen y el trabajo va abriendo capitas y capitas y capitas. Y el auto ya está, salió de foco. Independientemente si después lo tengo o no, no importa. En ese momento sale de foco porque surgen otras cosas. Por ahí a veces uno cuando está en una situación así de evaluarse, dice, ay, si esto no lo hubiese visto, ay, ¿para qué me metí hasta acá? Bueno, no, mejor. Obvio que cuando estamos en una y está difícil, no queremos, pero es exactamente lo que puse en la frase, abrazar la enseñanza que la vida nos trae. En ese momento, por ahí, no necesitas el auto, lo que necesitas es aprender un montón de cosas y el auto va a ser una consecuencia de todos tus aprendizajes. Y esto también lo digo con mucho respeto, porque todos pasamos probablemente una situación, aunque sea en nuestra vida, dura, difícil, que nos marcó. Y hay gente que ha pasado más de una, y hay gente que está pasando por una situación. Y yo soy una fiel creyente, y no por simplemente una creencia, sino por muchas cosas, que lo que nos está pasando es la experiencia que nuestra alma necesita. Y yo sé que hay gente que me va a escuchar y me va a odiar. Yo sé que este espacio va a generar por ahí algunas situaciones complejas y lo acepto y me encantaría que me lo digan porque me interesa conversarlo. No, no es que esto es lo que yo digo y es la palabra sagrada para nada. Pero por más difícil que sea la experiencia que estemos viviendo, es porque la teníamos que vivir. A veces viene hilada del punto 2 que es hacernos cargo de nuestros actos. Es como, bueno, a ver, no tengo plata, tengo trabajo, tengo donde vivir, listo, ok. Y por ahí no tengo plata porque me la pasé derrochando en un montón de cosas. Entonces es como, bueno, no sé si no tengo plata, por ahí tengo que administrarme mejor y no enfocarme en que no tengo plata, sino hacerme cargo de que estoy gastando en cualquiera. Pero acá hablo más de cuando a uno le tocan vivir experiencias duras, difíciles y, y que son difíciles de aceptar, porque uno lo primero que dice es, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto que me resulta tan doloroso, tan difícil, que no le encuentro la vuelta, lo tengo que vivir? ¿Por qué? Y yo creo que es tan simple y tan difícil como cuestionarse y ponerse en el porqué y ponerse en una posición de castigo mayor a la que podemos estar llegando a vivir, no nos va a llevar a ningún lado, sino que al contrario, tenemos que decir, ok, esto es lo que me toca. Y si estoy en esta situación y estoy vivo, es porque todavía tengo por aprender. Entonces, lo transito, veo qué es lo mejor que puedo hacer con ello y se va a terminar cuando se tenga que terminar, de la manera en que se tenga que terminar. Y nuevamente, yo sé que esto que les digo es difícil porque si alguno que está escuchando está pasando o pasó por alguna situación así y no le pudo encontrar este foco, eh, probablemente digan, bueno, pero vos estás diciendo porque no sabes de lo que estás hablando. Y créanme que sé de lo que estoy hablando porque yo viví cosas que no están buenas. Y, y me pregunté más de una vez, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué vivo esto? Y he llorado cantidad eterna de noches
y pensando que no se iba a terminar nunca. Y hoy, a la distancia, después de haber hecho un montón de trabajo en lo personal y por supuesto acompañada, sea por gente que te quiere como por profesionales, puedo entender por qué. Pero tuve que pasar toda esa situación de dolor, de bronca, de dolor de nuevo, de bronca de nuevo y así, y a veces de bronca, 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 dolor, 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 hasta que un día uno se levanta y dice, creo que ya entendí. Y eso es poderosísimo, porque uno se conecta con una parte de uno que estaba esperando que lleguemos ahí, o sea, estaba esperando. Y créanme que es así, tengan fe, yo creo que hay que tener fe en la vida. Y ustedes pueden tener fe en lo que ustedes quieran, vamos a decirle la vida en este caso, porque es así. Y si hoy están pasando por una situación donde no pueden habitar la gratitud porque están en una situación muy cruda, háganse 5 minutos y la semana que viene 10 y la otra semana 15 y la otra 20. Empiecen a hacerse el espacio de pensar, de, de buscarle la vuelta y decir, bueno, a ver, la estoy pasando muy mal, no tengo una a favor. Y es como, bueno, a ver, no tengo una a favor, realmente no tengo una a favor, no tengo algo de lo que agarrarme. Y yo creo que sí, creo que sí. Y si no, busquen un amigo con quien hablar. Si pueden, busquen un profesional que los acompañe si es una situación para ser acompañados y pidan ayuda. Es muy difícil hoy pedir ayuda porque estamos en una era donde no está tan a mano pedir ayuda, sino que todo lo contrario. Pero pidan ayuda, búsquenla, búsquenle la vuelta, busquen, escarben, escarben, centren su energía en lo que quieren, en lo que desean, en el resultado que buscan. Y va a llegar. Y créanme, la gratitud no es solamente decir gracias, es un trabajo diario, porque a veces la vida se pone difícil, se pone mala y se pone cruda, pero siempre hay un motivo por el que salir adelante. Y a mí me gusta también pensar que el hecho de que estemos acá, habitando esta experiencia terrenal, es sumamente mágico y no es en vano. Por algo tu alma, entre tantas otras, está acá viviendo y por algo coincidió con la gente que coincidió y coincidió con la historia con la que coincidió. Entonces, eso tiene un porqué y creo que buscarlo es difícil, es duro, cuesta, pero es de lo más reconfortante que hay y te lo vas a agradecer. Un día te lo vas a agradecer. Así que espero que un poco de todo lo que dije les sirva. Les agradezco por escuchar. Esto no es tan estructurado como los episodios de Luna, ni clases, ni tránsitos, porque bueno, es otro tipo de contenido, así que ustedes me dirán si continuamos, si les sirve, si seguimos, y si no, no sé, chicos, veremos. Por ahí lo grabo igual, o por ahí no, no sé. Alimentemos este espacio juntos. Gracias por escuchar, espero que les haya servido y espero que mañana mismo ya, hoy, antes de irse a dormir, piensen en por qué están realmente agradecidos de corazón, aunque sea una cosita. Créanme que una cosita tenemos. Les mando un beso enorme.